9 de la mañana, 7 minutos, le metemos la doble tracción. ¿Dónde están los 30 millones de pesos adicionales que le otorgaron al Congreso? Esa es la pregunta que ustedes se han hecho, que nosotros nos hacemos. ¿Dónde está ese recurso? Vemos que los diputados dicen una cosa y dicen otra. Esto es, que no tienen la misma información. Por ejemplo, ayer Roger Arias dice que para pago de laudos de extrabajadores fue para lo que supuestamente se utilizaron los 30 millones de pesos. También se dijo que para gasto corriente. También se dijo que para comisiones y para el órgano fiscalizador, que aquí tengo las declaraciones del fiscal y que creo que son importantes escucharlas. Dicen que para una cosa y para otra, y todos los diputados dicen para cosas diferentes. Esto es, hay una incongruencia. Y podríamos decir, están ocultando información porque no transparentan. ¿Dónde están los 30 millones, Rosalinda? Para operación política, se la están destinando, como han señalado Agustín Silva y a Raúl Ojeda, Secretaría de Gobierno, que han dicho algunos actores que a ellos se les canaliza ese recurso. Fiscal, ¿no? También se ha dicho. Se dijo que para Francisco Rullán y su liquidación, para llamarlo de alguna manera. ¿A dónde están esos 30 millones? Tú dices, no es claro, no transparenta. Pinto mi raya, digo, también, ¿no? Porque la verdad es que yo he escuchado justificaciones diversas, tú has dado cuenta, y ninguna es ni lógica ni creíble. Y la contradicción de todos los diputados, diario traemos a un diputado diciendo diferente. Hasta creo que hay una diputada que dijo que le pregunta al gobernador o al director de finanzas. O sea, ¿qué es eso? Cuando lo más fácil, porque la ley te manda subir la información financiera. Tú vieras esos estados financieros que están en la página de transparencia, dice, para pagar laudos, y yo soy contadora, creo que tú eres economista, ¿no, Maite? Sí. Y tú eres empresario, entonces yo subo y no veo ahí laudos por pagar, nada, y veo dos excomunicólogos del Congreso ahí en plantón, porque una trae un laudo de millones y otro de millones y ni siquiera se les han acercado. Y pues ¿dónde? Y si no, pues por lo menos las actas donde acuerdas el pago parcial de esos laudos que debes, etcétera. Me dicen para pagar más impuestos. A ver, ¿cómo está eso si la tasa de impuestos sobre la renta no ha subido? Entonces, puras contradicciones estamos viendo. Sí, y estamos viendo que quieren ocultar la información porque no la abren. Insisto, se tiene que abrir todo porque también es una obligación del Congreso. Tú ayer decías que se realice una auditoría técnica, esto lo decía Maite, financiera y operacional al Poder Legislativo. Exhortó ayer en tribuna Maite Dagdut a raíz de la falta de transparencia. Recordaste contradicciones, que la propuesta fue apoyada por todas las bancadas. Ahora dependerá del órgano de fiscalización decidir si modifica su programa anual de auditorías. Pero cómo me costó trabajo que me aceptaran en el orden del día este punto de acuerdo, Emanuel. 2 sesiones con un estira y afloja, y finalmente tuve que hablar ayer con el diputado Abner para decirle, diputado, vamos a ponerle fin por el bien de usted mismo. Permítame que yo presente el punto de acuerdo para que el órgano superior de fiscalización audite los 30 millones de pesos y usted ya se quite también ese peso de encima. Es que tengo ya también contratada una auditoría externa. Sí, pero es responsabilidad del Congreso vigilar el uso de los recursos del Congreso mismo. Independientemente de las auditorías, tendrían que abrirse los documentos, que mostrarse y decir, claro, se utilizó para eso. Lo marca la ley, Además, no las contradicciones que hemos tenido, porque las contradicciones que hemos tenido ha sido pues por parte de los legisladores, que a todo mundo le llega una información diferente. Ya di cuenta aquí de qué cosas son las que han estado diciendo y ninguna coincide. Entonces hace pensar mal que esos 30 millones de pesos se usaron de manera incorrecta. Es que no son 30 millones nada más, son 315 millones más 30, 345 millones de pesos. Y que se deben de fiscalizar los 345 millones de pesos. Y en especial
Los 30. Pero además vas a meter el audio del fiscal. No, voy a poner de entrada el de Rafael Balboa y enseguida el del fiscal. Fíjate que dice, políticos son los señalamientos de la falta de transparencia sobre el manejo del presupuesto en el Congreso local y en particular de los 30 millones de pesos que se recibieron de ampliación presupuestal, dijo ahora el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rafael Balboa, a los cuestionamientos de las fracciones y de los compañeros de su misma bancada. Que no hay ninguna duda, se ha explicado explícitamente en la Junta de Coordinación Política, se ha dado toda la documentación necesaria que ha pedido el diputado Bosch, y no solamente a él se le ha dado, sino se le ha dado a las otras fracciones, aunque no la han pedido. No ha habido duda de en cuanto al manejo de los 30 millones de pesos, todo ha sido claro en la Junta de Coordinación. Todo esto yo lo veo como cosa política. ¿Política de los mismos legisladores? Pues yo creo que sí, de aquí mismo, de adentro, ¿no? Usted sabe que la política así es, y mi fracción hubieron algunos detalles que ya han sido subsanadas y que estamos marchando ahora otra vez de nuevo, tratando de ir hacia adelante. Y es que aseguró que todos los recursos del Congreso son auditados por un despacho externo, refirió que el despacho externo no tiene relación con él, y aunque prometió que dichos resultados se publicarán, así como los detalles del destino de los 30 millones, Rafael Balboa no dio fecha para ello. ¿Qué es político, diputadas? ¿Qué es de adentro? O sea que ustedes están en un rollo político contra Rafael Balboa. Ah, bueno, yo no sabía que así se llamaba ahora la opacidad. Lo digo francamente. No, pues esto es subir la información, es lo más... Mostrarla. Yo fui legisladora... No, espera, no tiene nada déjame de malo. Les cuento Arriba. una anécdota, porque además es violatorio de varias leyes. Javier Díaz, si puedes preguntarle a Javier Díaz, cuando yo llegué, fue la primera legislatura que hubo 35 diputados. Bueno, Javier Díaz pidió ampliación presupuestal. Bueno, fue, y don Carlos Mario Campo, que fue el primero, bueno, todo se bajó a pleno, justificado, pero además es violatorio porque la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público te obliga, cuando hay ahorros, cuando haces transparencia, a que lo tienes que informar. Y aquí hubo una ampliación presupuestal que ni siquiera pasó pleno del Congreso. O sea, es lo más opaco que hemos visto en el manejo de finanzas públicas, y te digo, violatorio de no nada más de la ley de transparencia, sino la ley de presupuesto y contabilidad y gasto público, hasta la ley de planeación, porque todo eso hasta se debe de publicar dónde quitaste para ponerlo. Claro. Entonces tú descartas eso no es político. la visión de Balboa. Tú dices no es político. Totalmente en desacuerdo. Es un tema de transparencia, es un tema de opacidad que prevalece. Y tú me entrevistaste en el 2010 y yo dije, Andrés Granier tiene un déficit de tantos miles de millones de pesos. Yo no voy a cometer el error de no seguir insistiendo cuando las cosas se opaquen cada día más. Porque yo la experiencia que viví los 6 años señalando, me acuerdo porque tú me entrevistaste en abril del 2010 y dijimos, y el hueco que había, etcétera, hasta dije, etcétera. Entonces, a lo mejor si nosotros hubiéramos seguido todos los días insistiendo, muchas cosas que vivimos, yo no voy a cometer el error, porque uno aprende de las cosas que han pasado. Por eso entiendo, dices que levantas la voz. Levanto la voz y te digo, es algo que yo creo que Tabasco no se merece ir hacia atrás en transparencia. Maite Dacdú, que es político, que es de adentro, que son ustedes, y digo ustedes porque ustedes son las que han levantado la voz. Me da muchísima pena que así lo considere el diputado Abner, porque la misma opacidad del Ejecutivo ha arrastrado al Legislativo. Y no vaya a ser que los mismos asesores en materia de transparencia del gobernador sean los mismos asesores que tenga en términos de transparencia el diputado Abner. Desde el principio de esta legislatura, en la Junta de Coordinación Política, por el voto ponderado de la mayoría perredista, se acordó que ya no se iba a procesar las decisiones en la Junta de Coordinación, aunque es de su facultad como órgano de gobierno, temas como el contrato de servicios, la contratación de personal,
contratos de bienes inmuebles, sino que eso ya lo iba a hacer de manera discrecional el presidente de la Junta. Entonces, a raíz de ese acuerdo que mayoritearon el PRD, el diputado Bosch solicitó que se le informara sobre todos los contratos de servicios profesionales, de arrendamientos, quién es el personal de base, el listado de personal de confianza desde enero a la fecha. Y viene desde hace muchos meses pidiendo esta información. En la Junta de Coordinación Política, la última, se entregó un folder que no nada más se le entregó al diputado Patricio Bosch, sino a cada coordinador. Obviamente yo desconozco qué es lo que contiene ese folder, porque pues mi coordinador a mí no me ha compartido esa información, pero parece ser que es de los últimos 15 días. Contiene aseguradoras, restaurantes y hasta tiendas departamentales. Son los nuevos gastos cada uno en que los legisladores han invertido parte de los recursos de los que dispone dicho poder, según información entregada a la fracción del Partido Verde. Sin que haya mayores documentos de por medio, la información engloba una lista de proveedores y servicios. Refiere que se han efectuado compras en farmacias por montos que alcanzan hasta los 4,500 pesos, pagos a talleres mecánicos, cadenas de restaurantes como Tox y Sanborns, tiendas departamentales como Suburbia y Liverpool, y agencias de viaje donde se registran los montos más altos, que en algunos casos supera los 300,000 pesos. Por ejemplo, se pagaron 228,000 pesos a una agencia de viajes, en fin. Esto es la información que ha trascendido. Ay, entonces ahora sí yo te puedo decir, Emanuel, claro que es político, porque entonces estos gastos, pues es para que algunos diputados hagan política, no es por un trasfondo político, porque la verdad, el trasfondo aquí es que se tiene que rendir cuentas, se tiene que transparentar la información que es pública y que además tenemos derecho todos los 35 diputados de conocerla. Y no se ha hecho así. Creo que el diputado Rafael Abner se hubiera evitado muchos conflictos, se hubiera evitado toda esta maraña de opacidad que lo envuelve y que lo tiene atado, si él desde un principio hubiera tomado una decisión de transparentar los recursos, de poder hablar con su fracción y poderles informar, entregar documentación, y con los coordinadores y en el seno de la Junta de Coordinación Política hacer lo mismo. Por eso es de que a mí me extrañó muchísimo, y no es un asunto político ni personal, el que el único diputado que salió a decir, y que en esa sesión de la Junta de Coordinación Política a la que yo no asistí por estar en la Ciudad de México, que se sentía satisfecho con la explicación que había dado el diputado Abner sobre el destino de los 30 millones, fue el coordinador del PRI, y dijo, a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, nos sentimos satisfechos. Cuidado, yo por eso, como Rosalinda lo ha hecho, marco mi raya. Yo no tengo por qué avalar, en primer lugar, una información que ni siquiera conozco, una explicación que a mí nadie me ha dado, ni siquiera mi coordinador. Yo no tengo por qué avalarlo. Y ante tanta incongruencia, información contradictoria, pues por eso yo decidí presentar un punto de acuerdo en el que el órgano superior de fiscalización audite no nada más los 30 millones de pesos, sino la totalidad del presupuesto de egresos del Poder Legislativo para el 2013. Vamos a una pausa para regresar a la recta final. Vamos a platicar con unas personas también que nos acompañan, vienen a una colecta de pañales para adultos. Y bueno, pues es importante terminar y redondear el tema. Vamos a hablar del órgano fiscalización. ¿Creen en el órgano fiscalizador? ¿Creen en el nuevo fiscal? Esa es una pregunta que nos responderán las diputadas después de la pausa.
y pensar que creí que nunca podría ver a mis nietos.